cuál es realmente la importancia, primero de las elecciones municipales y después en nuestro caso, que el liberalismo llegue a las alcaldías de 45 cantones. Bueno, las elecciones municipales deberían de tener muchísima más importancia de la que la gente les da, ¿verdad? Para nosotros los liberales, llevar el gobierno lo más cerca posible a los ciudadanos es importante. Siempre existe una división de labores, ¿verdad? Uno no va a poner la recolección de basura en manos del gobierno nacional, porque eso es un esfuerzo que se organiza localmente. Pero en Costa Rica hemos centralizado muchísimo el poder en las instituciones del gobierno central, que por cierto usualmente están en el Valle Central, ¿verdad? Y hay funciones que bien podrían estar en manos de las municipalidades. ¿Por qué? Precisamente porque las municipalidades son las que están más cerca de la gente y entonces están en mejores condiciones de detectar qué problemas hay, quién está sufriendo sus problemas, y poder identificar exactamente a las personas que la están pasando mal en caso de que necesiten ayuda, etcétera, ¿verdad? Entonces es importantísimo que la ciudadanía le empiece a dar la importancia que se merecen las municipalidades, mostrándolo saliendo a votar en las elecciones municipales. Solo si se les da la importancia que se merecen, va a ser posible devolverles o darles las funciones que hoy en día no tienen por ley, equivocadamente, ¿verdad? Porque deberían de estar en manos de las municipalidades. ¿Por qué crees que a la gente no le importa? Y hay gente que ni sabe. Sí, hay muchísima gente ni se entera de que vienen las elecciones municipales. Antes, hasta hace no sé cuántos años, las elecciones municipales se hacían el mismo día que las presidenciales y legislativas. Entonces la gente iba y votaba a la vez por presidente, diputados y alcaldes y regidores y todo lo demás. El Tribunal Supremo de Elecciones fue de la opinión de que como la gente estaba más pensando en votar por presidente, no le daba la importancia que necesitaba, que se merecían las municipalidades. Entonces recomendaron separar las dos elecciones para que la gente cuando fuera a votar por las municipalidades estuviera verdaderamente pensando en las municipalidades. Lo que pasó fue que la participación se desplomó, porque de ahí en aquellas épocas, en las elecciones presidenciales, participaba alrededor del 80% de la gente, ¿verdad? El abstencionismo era del 20 o menos por ciento. Y cuando se separaron, de ahí en las elecciones municipales nunca ha habido una participación, yo creo que llegue ni siquiera al 50% a nivel nacional. En las elecciones pasadas el abstencionismo fue como de 2/3 partes. Y eso quiere decir que solo 1 de cada 3 ciudadanos está eligiendo quién va a dirigir las municipalidades. Y eso no es bueno, eso no es bueno para nadie. Por otra parte, yo también calculo que al haber separado las dos elecciones también se provocó menor participación en las elecciones presidenciales, porque cuando un partido salía a pedir el voto para todo, presidente, diputados y alcaldes y regidores y síndicos, de ahí estaban los candidatos a alcaldes y regidores y síndicos que son los más cercanos a sus territorios, que conocen perfectamente esos territorios y aquí quienes viven ahí y toda la cuestión, con un interés de ellos de sacar a la gente a votar, y entonces funcionaba más efectivamente esa acción de sacar a la gente a votar. Ahora los potenciales candidatos a dirigir los diferentes cantones, el día de las elecciones presidenciales no tienen nada en juego y entonces no necesariamente hacen el trabajo con el mismo ahínco, ¿verdad? Pero yo creo que en parte haber separado fue un error por esos factores, y eso hace que la gente ni se entera cuando son las elecciones municipales, porque no tienen el mismo nivel de presupuesto ni de seguimiento por parte de la prensa y qué sé yo, que las elecciones presidenciales. Y por otra parte,
lo que yo percibo de la gente es una sensación de que su voto no hace la diferencia. Eso podría cambiar a partir de estas elecciones, con el hecho de que ya no se pueden reelegir de por vida los alcaldes, ¿verdad? Ahora vamos a ir a elecciones en cantones donde por los últimos 20 o 25 años han gobernado, ya no voy a decir el mismo partido, la misma persona, ¿verdad? Johnny Araya ha gobernado casi todos los últimos 30 años en San José, y los periodos en que no gobernó fue porque se retiró para ser candidato presidencial, qué sé yo, pero siempre regresó, ¿verdad? Pero hay muchísimos cantones en desamparados, 22 años gobernando, no la misma persona, el mismo partido, Liberación Nacional, etc. Ahora, como ya no se pueden reelegir, creo que la gente está sintiendo que esta vez tal vez sí se puede hacer una diferencia. Yo esperaría, pero no equivocarme, que la participación sea más alta que la vez pasada. Porque hay que hacer un cambio. Claramente sabemos que por todo lo que acabas de decir, las municipalidades no han funcionado como uno esperaría. El mismo partido, la misma persona ahí, y la comodidad que sienten tal vez de estar ahí. Pero la pregunta va más entonces, o sea, se podría pensar en que el liberalismo nos ayudaría o le ayudaría a los vecinos de X o Y comunidad a mejorar. Hemos visitado de hecho varias comunidades al norte, al sur, necesitan de algo distinto. El liberalismo, ¿qué papel va a jugar ahí? Bueno, creo que la pregunta muy interesante tiene dos partes. Ajá. Una es que si siguiera existiendo la reelección sin límite, aunque llegue un candidato liberal, si se va a poder reelegir por 20 años, probablemente va a terminar gobernando exactamente igual que los demás, ¿verdad? Porque cuando la gente tiene básicamente la elección garantizada, pierde el interés por hacer las cosas bien, ¿verdad? Hay un término en inglés que en español no existe, que es el incumbent, que es la persona que ocupa la oficina o la posición. El alcalde vigente tiene herramientas a su disposición que puede utilizar, digamos que al filo de la ley, para favorecer su candidatura. Y eso le da ventaja con respecto a otros candidatos. ¿Por qué? Porque los candidatos pueden escoger, bueno, vamos a ir a asfaltar una calle por aquí, vamos a ir a hacer un parquecito por allá, calculando a dónde están sus votos o sus votantes para quedarles bien, para que la gente salga a votar. Yo puedo dar un ejemplo de donde yo vivo, el barrio donde yo vivo, en Escazú. Hace 8 años vinieron y lo asfaltaron completico. Y lo dejaron lindísimo, o sea, el asfalto perfecto, sin una gota de pintura, puro asfalto negro. Pero vinieron precisamente un par de meses antes de las elecciones a hacer eso. Y uno decía, bueno, tal vez después vengan a pintar. Mentira, nunca vinieron a pintar. Eso fue hace 8 años. Hace 4 años, para la reelección, vinieron y entonces lo que hicieron fue hacer el parque. Había un parque en el barrio en el que la municipalidad nunca había invertido un centavo. Era un parque muy bonito, pero en estado natural, con árboles y una quebrada que pasa por atrás y qué sé yo. Vinieron, hicieron de estos parques que hacen ahora con juegos infantiles, con máquinas de ejercicios que aprovechan sobre todo los adultos mayores. La verdad hicieron un buen trabajo. Pero vinieron 2 meses antes de las elecciones a empezar a hacer el trabajo, ¿verdad? Y de hecho empezaron a hacer ahí un galpón techado para hacer una cancha de tenis techada, una carambada así, y ahí dejaron esa obra a medio camino y pasaron las elecciones y después de ahí quedó, ¿verdad? Sin concluir. Y ahora para estas elecciones, 8 años después, vinieron a pintar la calle. Y entonces uno dice, ¿a dónde está la municipalidad los otros 3 años y 10 meses? ¿Y qué pasa? Que como el alcalde tiene la reelección garantizada,
no se preocupa por trabajar parejo, sino que nada más se preocupa por hacer obras visibles en los meses antes de las elecciones para que la gente se acuerde de que él existe y voten por él. Entonces creo que el hecho de que no se permita la reelección, por lo menos no indefinida, es un incentivo importante para que la gente se dedique a gobernar correctamente. Y por otra parte, la diferencia que podemos hacer los liberales con nuestras ideas. Hay muchos cantones en este país donde es muy difícil obtener un permiso para una patente municipal, para establecer un negocio, un restaurante, lo que sea, ¿verdad? O incluso para obtener un permiso de construcción. A veces la gente necesita hacer reparaciones en el techo y para eso se necesita un permiso municipal. Y si el permiso municipal, de ahí, uno lo solicita y pasan 3-4 meses y no sale, y llega diciembre y deja de llover y uno dice, este es el momento en el que puedo hacer la reparación del techo para que no se me meta el agua por todas partes, la gente termina haciéndolo sin permiso. ¿Y qué proponemos los liberales? En términos muy sencillos, simplificar la vida de la gente, simplificar trámites, hacer que los trámites sean sencillos, que la atención al público sea buena. ¿Por qué? Porque nos debemos al ciudadano, porque los liberales estamos claros de que los gobernantes no son gente que está por encima de la población, sino gente escogida por la población para hacer lo que la población demanda, ¿verdad? Entonces nos debemos enteramente a la población, y entonces la atención al ciudadano tiene que ser de primera calidad. Yo a veces me pongo a pensar, el otro día estaba escuchando a una gente creo que fue en Bagaces, que me decían que para obtener un uso de suelo en la municipalidad les dicen que tarda un mes. Y yo me acuerdo de las épocas en las que yo construía, donde yo construía, que era en otra municipalidad completamente, el uso de suelo tardaba 3 días, ¿verdad? Entonces yo en mi mente digo, ¿cómo van a durar un mes si eso se puede hacer en 3 días? Pero ese fue un pensamiento automático. Y después me quedé pensando y digo, ¿por qué 3 días? El uso de suelo lo determina el plan regulador. El plan regulador dice, este lote está aquí en el cuadrante tal, y esto es zona de alta densidad, o zona de media densidad, o de baja densidad, o esta zona de vocación agrícola. Dependiendo de lo que diga el plan regulador, ya se sabe para qué sirve esa propiedad o qué se le permite hacer en esa propiedad. Eso está en una computadora. Entonces todo lo que se necesita es ubicar el terreno con un plano catastrado, y uno podría ir a la ventanilla y decir, aquí tengo el plano catastrado, necesito el uso de suelo, y con los datos del plano catastrado podrían imprimir el uso de suelo en el acto y no tardar 10 minutos en entregarle a uno el uso de suelo, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas en las que podemos hacer una diferencia. Si simplificamos trámites, entonces más comercio, más actividad, más industria se van a querer venir a instalar en el cantón. Justo con respecto a eso, yo he notado en estas, ¿verdad? en estas giras o en estas visitas que hemos hecho a diferentes cantones, que mucha gente tiene la queja generalizada de la subejecución del presupuesto. A veces no se ejecuta completamente, queda mucho por ahí. La gente está pidiendo tal vez que les colaboren con vivienda. A veces se cree que solo el ejecutivo es el que se puede encargar de eso. Las municipalidades también, es para que la gente entienda que las municipalidades pueden colaborar en eso. Y yo creo que es fundamental que la gente piense bien el voto, porque en todo caso un eventual gobierno local liberal puede colaborar en eso. Así es que hay muchas funciones que una municipalidad puede desarrollar, más de las que la gente se imagina. Las municipalidades, por ejemplo, tienen la posibilidad de otorgar becas para estudiantes, que si se hiciera bien,
y yo tengo la sospecha de que en la mayor parte de las municipalidades la entrega de becas se hacen con motivación política y no por necesidad. Pero nuevamente, en el gobierno local probablemente conocen mejor a las familias, saben cuáles son las familias más necesitadas y entonces pueden definir con mejor criterio a quién darle o no darle una beca. Pero bueno, las municipalidades dan becas, las municipalidades pueden resolver una serie de problemas. Incluso ahora hay municipalidades que están pidiendo que el MOP las autorice a intervenir rutas nacionales que el MOP no interviene, pero que pasan por el centro. Esta ruta en la que estamos manejando en este momento. Aquí estamos pasando por el centro de Parrita. Esta ruta es nacional, pero esta es la ruta principal de Parrita. Aquí estamos en la parte, ¿verdad? Si aquí el Estado no interviniera para mejorar las calles, la municipalidad tendría que tener el derecho de hacerlo, ¿verdad? Hoy, a como están definidas las cosas, no puede, ¿verdad? Pero los gobiernos locales han venido, algunos de ellos, mejorando sus capacidades, y entonces conforme van mejorando sus capacidades van pidiendo que los dejen hacer más cosas. Pero insisto, primero tiene que interesarse la ciudadanía. ¿Sabes qué siento yo? Que mucha gente de la ciudadanía no sabe para qué está la MUNI, no sabe todo de eso de las becas o que tienen que hacer o pueden hacer calles, no sé, ni siquiera saben quién es el que recoge la basura, los residuos. En muchas partes se recicla y la gente ni sabe que Así pueden es. separar no saben y no lo hacen. Así es. Falta mucha información. Sí. ¿Por qué? Una vez más, porque hay gente, digo, tenemos gobiernos locales donde no existen los incentivos correctos para que gobiernen bien. Están muy cómodos los alcaldes que se podían reelegir indefinidamente y entonces ¿para qué comprometerse a complicarse el trabajo ofreciendo nuevos servicios o mejores servicios o dándole información a la gente de los servicios a los que pueden acceder por medio de la municipalidad? Porque pues, si doy información, si doy información, la gente va a venir a pedir, va a venir a pedir que le demos el servicio al que tienen derecho. Y entonces yo creo que la gente piensa que las municipalidades están para recoger la basura y poco más, ¿verdad? Recoger la basura y tal vez tapar huecos. Y de ahí hay muchísimo más que pueden hacer. Que una cosita, que yo lo que he visto en estas giras que hemos visitado a los candidatos a alcaldes y vicealcaldes y síndicos, que la gente del Partido Liberal Progresista que quiere estar en las municipalidades realmente quiere mejorar sus cantones, Sí. porque a ellos les ha afectado mucho y a través de eso he conocido los problemas con los que vive la gente, pero me gusta mucho saber y les deseo a todos que lleguen a las municipalidades, porque creo que sí cambiaría mucho. Sí harían lo que se tiene que hacer, sí harían las mejoras en los cambios para el bien de su cantón. Sí, es que primero, no hay nada que le abra más los ojos a uno que visitar las comunidades y hablar con la gente de sus problemas, de cómo ven las cosas. Yo siempre lo decía, yo me considero una persona estudiosa, he sido muy estudioso toda mi vida. Siempre me ha interesado la realidad nacional. Yo escribí artículos en diferentes medios y la gente me reconocía que eran artículos sesudos, artículos en los que yo invertía tiempo investigando y daba información interesante y qué sé yo. Pero la información en la que uno se basa, bases de datos, libros, publicaciones, artículos, etc., lo que al final de cuentas le dan a uno son promedios, son como la vista de ojo de pájaro, ¿verdad? Y entonces
cuando uno visita los cantones o las diferentes comunidades, uno se da cuenta de que sí, en promedio la economía nacional puede estar creciendo al 5%, pero en tal pueblo hay un desempleo del 40%. Y entonces uno empieza a ver que el desarrollo no es tan parejo, que hay diferencias, que hay problemas particulares en comunidades específicas, etc. Entonces eso le abre muchísimo a uno los ojos, y cuando me refiero a visitar las comunidades no es ir de turista, es ir a hablar con la gente y enterarse de sus realidades, ¿verdad? Y en segundo lugar, sí, yo creo que tenés razón, que la gente que se acerca a un partido liberal lo hace sabiendo que el partido liberal, los liberales aspiramos a tener el gobierno más pequeño posible. Lo hacen a sabiendas de eso, lo hacen a sabiendas de que la idea es llegar al gobierno para mejorar las cosas, no llegar al gobierno para perpetuarse. Y entonces se nos acerca gente que por muchos años ha sufrido esos problemas, tiene ideas de cómo solucionarlos, y se dan cuenta de que en los gobiernos de los partidos tradicionales y lamentablemente algunos partidos cantonales que han accedido al poder en los últimos 20 años no hacen ninguna diferencia, ¿verdad? Así que pues sí, tenemos gente muy buena en esas papeletas. Todo este tema de las elecciones municipales, y me planteaba un escenario muy particular, me llamó mucho la atención, que bueno, todos sabemos que el INEC es el encargado de censar, ¿verdad?, la población, todo el tema estadístico, pero las municipalidades podrían también meterse en esa área, censar las profesiones también que tiene cada uno, cuánto profesional hay en cada una de las municipalidades, para buscar impulsar de alguna manera esas profesiones. Los que no tienen, bueno, ¿qué les podemos ofrecer? ¿Qué oportunidades les brindamos? Porque creo que, no sé si tal vez sinónimo sea la palabra, pero el liberalismo es sinónimo de oportunidades. Sí, de hecho, si uno ve el gobierno local como una agencia de desarrollo y no como una burocracia, ¿verdad? Entonces, claro, lo primero que deberían de hacer es, no sé si un censo es la palabra, pero sí, un censo de la población para saber, a ver, con qué profesionales cuentan, cuántos, en qué profesiones, cuántos agricultores hay, cuáles personas no trabajan en el cantón, cuántas horas tienen que viajar al trabajo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cantones o ciudades que son dormitorios, ciudades donde la gente lo único que hace es llegar en la noche a dormir, en la mañana se van a otro lugar a trabajar. Bueno, en esos cantones uno podría pensar, si uno piensa como agencia de desarrollo y no como burocracia que le toca recoger la basura, uno podría pensar en: tengo tal número de profesionales, en este cantón hay 800 ingenieros, y hay 500 técnicos en electromecánica, lo que sea, ¿verdad? Estoy inventando cualquier cosa. Bueno, vamos a presentarle ese perfil a algunas empresas que utilicen gente con ese perfil, a decirle: ¿por qué no se instala en mi cantón? Esta gente está viajando 2 horas todos los días para llegar al trabajo, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Si usted se instala en el cantón, la gente va a ir feliz, porque de ahí van a tener mucho más tiempo libre al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad de gobierno local como agencia de desarrollo, más que como una burocracia que está para tramitar permisos y recoger la basura, es lo que puede hacer el cambio radical en las municipalidades, ¿verdad? Y es que sí, los recursos sí están para poder hacer eso, porque a veces se piensa que las municipalidades tienen recursos limitados o muy pobres. Puede que en parte sea así, pero creo que tal vez es la mala ejecución de los recursos. No sé si compartís esa idea conmigo, pero yo creo que los recursos están para darles un buen uso y hacer eso que me decías, una agencia de desarrollo de una comunidad o de un cantón. Sí. Bueno, lo de los recursos es relativo. Hay municipalidades en las que hay
plata para tirar para arriba, ¿verdad? La Municipalidad de San José, si hiciéramos un ranking de entidades públicas, la Municipalidad de San José debe ser como, no sé, debe estar en el top 5 de los entes públicos más grandes, ¿verdad? Con presupuestos probablemente más grandes que instituciones como el MOP, ¿verdad? Hay otras municipalidades muy pobres, con muy pocos recursos, ¿verdad? Donde, ¿cómo se llama? Que no pueden pensar en construir una carretera nueva porque necesitarían el presupuesto de 20 años para hacerlo, ¿verdad? Pero esas municipalidades son las que más necesitan de la asistencia de organismos que existen y no sirven para nada, ¿verdad? O no voy a decir que no sirven para nada, pero no hacen su labor como tiene que ser el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y hay hay un centro de capacitación en la Universidad Nacional que uno solo se entera cuando ve que va plata ahí del presupuesto, ¿verdad? La Unión de Gobiernos Locales, las federaciones de municipalidades, y uno se da cuenta de que a las municipalidades que más necesitan nadie les está ayudando. Entonces sí hay una disparidad enorme en los recursos que tienen disponibles. Una municipalidad de San José no tiene excusa de absolutamente nada con la clase de presupuesto que tiene. San José, Alajuela, Escazú, no sé, cantones que tienen mucha población o que tienen tierra cara, porque el impuesto de bienes inmuebles básicamente depende del valor de las propiedades, la tierra y las construcciones, ¿verdad? De ahí hay de todo. Finalmente, vamos a ver, primero tocar la importancia de la participación ciudadana y de cómo el liberal está de brazos abiertos siempre a recibir a todos los que quieran participar, en virtud de que pues las comunidades son eso, comunidades, personas, es la gente que vive ahí en los cantones. Yo creo que eso es fundamental en el liberalismo. Y también, don Eli, para terminar, la situación de ir a votar, o sea, el llamado vehemente de que tienen que ir a votar. O sea, es que no es que es porque son las municipales, que no son las presidenciales, no me importa, no, es que realmente esto es por beneficio de cada uno de los costarricenses. Bueno, la primera parte de la pregunta, José, da para hacer otro programa. El liberalismo, o sea, lo que yo digo, aquí hablo como presidente del partido. Nosotros tenemos un conjunto de principios que están en nuestros estatutos, que son principios muy generales, ¿verdad? Nosotros abogamos por un Estado pequeño y eficiente, por la promoción de la economía de mercado, por el respeto a la dignidad de las personas y a la individualidad de las personas, por la separación de los asuntos de la religión de los asuntos del Estado, etcétera, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que suscriba esos principios y además tenga altos valores éticos y morales, ¿verdad? Cualquier persona decente que quiera trabajar para el bien de su comunidad y suscriba esos principios del Partido Liberal Progresista, es bienvenida en el partido. Y a nosotros no nos importa, digamos, a diferencia de otros, ¿verdad?, que viven provocando separaciones o divisiones o pleitos o lo que sea. A nosotros no nos importa de dónde viene la gente. En este país, toda persona que tenga más de 20 años ha votado en algún momento por alguien, por Liberación, por la Unidad, por el PAC, o por el Frente Amplio, por el Movimiento Libertario, por lo que fuera, ¿verdad? Algunas personas incluso probablemente fueron militantes de partidos. A nosotros lo que nos importa es que compartan nuestra filosofía liberal y que sean gente decente, ¿verdad? Y en ese caso son bienvenidos. Después, habiendo hablado lo que hemos hablado de la importancia de las municipalidades, de la diferencia que se puede hacer
desde las municipalidades para mejorar la calidad de vida de la gente. Por supuesto que es importantísimo este domingo 4 de febrero salir a votar, no quedarse en la casa. Hace 4 años, en las elecciones municipales, con un padrón de 3 millones de personas, solo 1 millón salió a votar, 2 millones se quedaron en la casa. Y entonces quiere decir que 1 de cada 3 costarricenses eligió a los gobernantes locales. Y bueno, y muchos cantones terminaron con gobiernos pésimos, con alcaldes que no saben ni sumar ni restar. Hay cantones en este país donde año tras año la Contraloría les rechaza los presupuestos porque ni siquiera tienen alguien que sepa formular un presupuesto, ¿verdad? Y eso es absolutamente inexcusable. Pero el tema es que si uno no sale a votar, después no se puede quejar. Ahora tenemos una oportunidad de oro. Ya los que han sido alcaldes por varios periodos no se pueden reelegir. Entonces hay una oportunidad de renovación en esos cantones. También creo que la oferta electoral se ha diversificado. Ahora hay partidos que tal vez hace 4 años éramos considerados tan pequeñitos que no vale la pena prestar atención. Bueno, hay partidos que hemos logrado crecer, ¿verdad? Nos hemos vuelto fuerzas políticas importantes que podemos ofrecerle a los diferentes cantones una forma diferente de hacer las cosas. Y por eso, este 4 de febrero, salgan a votar, no se queden en casa. Recuerden, Partido Liberal Progresista, el de la bandera anaranjada con la paloma blanca, en las 3 papeletas donde tienen que elegir alcaldes, regidores y síndicos, y en las 4 papeletas donde hay intendencias también.